Buenas tardes amigos, estamos esta vez en entrevista a fondo con el encargado de la Auditoría Superior de Nayarit, Héctor Benítez, y quien nos ha dado la oportunidad de hacerle preguntas a fondo sobre el tema, la JIM. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muy bien Luis Villegas, a tus órdenes, gusto en saludarte y aquí estamos recibiendo esta cita. Héctor, el tema de la JIM es un tema por el cual se hizo una denuncia por desvíos de recursos, por peculado. Ese tema está bien argumentado por el Congreso del Estado, por la auditoría, está bien sentado para que no les pase lo mismo que pasó a la Fiscalía. Sí, nosotros hicimos lo conducente, es decir, analizamos los resultados de auditoría, presentamos el pasado 19 de febrero los informes individuales finales y el informe general ejecutivo. Te recuerdo que nosotros llegamos a finales de octubre a encargarnos de esa institución y la etapa en la que recibimos los informes preliminares de auditoría, es decir, los resultados inmediatos de ese proceso de auditoría pública del ejercicio 2016. Y desde luego que el paso subsecuente fue darle los 20 días de término legal a todos los entes auditados, no solo al Ayuntamiento de San Blas, sino a todos aquellos que tuvieron observaciones que no fueron en principio desechadas, es decir, se consideraron con elementos suficientes para darle vista por el término de 20 días, te repito, a estos entes fiscalizables, como fue el caso de San Blas. No solventaron y como lo expusimos ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, hubo ahí en San Blas una observación que ya es pública con relación a la venta, a la desincorporación primero de un inmueble y a la venta de esa propiedad del ayuntamiento relativa al ex aeropista, ¿no? Es un terreno casi de 5 hectáreas que según documentos el ayuntamiento, los miembros del cabildo decidieron en una sesión desincorporarlo. Lo que se argumentó según acta de cabildo por parte del edil, es decir, del presidente municipal, fue que era necesario desprenderse de ese inmueble para cubrir laudos, es decir, sentencias laborales ya firmes, y por otro lado deudas que ya tenía de tiempo atrás el ayuntamiento y pago de derechos o de prestaciones también ya históricas a trabajadores basificados. Sin embargo, en la revisión de los papeles de auditoría se asentó que no existía registro contable de la venta de ese terreno, es decir, se hace el trámite conducente marcado por la ley municipal para desincorporar ese inmueble, se vende, se hace escritura pública ante notario, pero el producto de esa venta nunca fue registrado en la hacienda pública. Entonces, ni fue registrado ni tampoco aparecen documentos que acrediten que se hicieron pagos, es decir, que se cumplía con el propósito de la venta, es decir, con el producto de cubrir deudas del propio ayuntamiento. Entonces el dinero nunca entró a las arcas, no se cubrieron las deudas. Exacto, no se acreditó. Tiene algunas particularidades
se traducen en irregularidades importantes, ¿no? Por ejemplo, debió venderse en subasta pública. Debió respetarse por lo menos el avalúo que se tenía en principio de alrededor de 32 millones de pesos. Y con un nuevo avalúo se vendió en 12 millones de pesos. Y no es un avalúo, digamos, que lo haya hecho una institución, es el caso del INDAVI, que es una institución autorizada, digamos, a realizar avalúos de inmuebles públicos. La Auditoría Superior, en términos de ley, también tiene la obligación, si es el caso, desde el momento en que se pudiera configurar alguna figura delictiva y reunir los elementos, denunciar. Entonces, no hay nada singular, digamos, en que nosotros, como auditoría, haya realizado la denuncia. No, estamos obligados, no hay consigna, no hay nada, ¿no? Nos traería responsabilidad no hacerlo. La auditoría no tenía algunas otras carpetas de investigación abiertas en el tema derivado de las fiestas, el tema de la Isla del Rey, que se suponía que había venta de la Isla del Rey, de alguna parte de la Isla del Rey, y que incluso el recurso que se utilizaba para las fiestas de cumpleaños del edil, era recurso en el narco, bueno, por así decirlo. No compete incluso a la auditoría ese tipo de investigaciones. Nosotros fuimos a revisar a través de los informes de la cuenta pública, revisar precisamente el ejercicio de los recursos, el ejercicio presupuestal y las especulaciones o los dineros que en un momento dado se decía se gastaba en su campaña política, el edil de San Blas, no formó parte, pues, de nuestras investigaciones. No hubo denuncia. ¿Qué sigue ahora entonces? Después de la investigación y después de la denuncia, ¿qué sigue? Sigue, bueno, ya la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. Nosotros, por nuestra parte, continuar con el procedimiento administrativo para determinar si la naturaleza, pues, del procedimiento, que yo supongo con estos elementos tendríamos que buscar, en el caso de que se confirme que no hay registro del ingreso de ese recurso, resarcir, ¿no? Reparar el daño, que finalmente es lo que a la sociedad le interesa. ¿Hay algún otro municipio que esté en esas irregularidades o en ese mismo tema? Bueno, sí, te puedo señalar que existe un tema de obra pública en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Ahí hay una obra conocida como el Puente del Vado, que los auditores detectaron que, no obstante haberse erogado el recurso, no existe la obra. Eso es bastante grave, ¿no? Estamos hablando de un monto que sobrepasa los 7 millones de pesos. Y ahí también tenemos elementos incluso para formular una denuncia. Hay que, como tú dices, cuidarla, instrumentarla de manera responsable y tratar de aportarle los elementos más contundentes, los datos más firmes hacia el Ministerio Público, para que continúe con las investigaciones y, en todo caso, si así lo acredita, ejercite acción penal, es decir, judicialice la carpeta de investigación. Héctor, en otro tema, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit es un organismo público descentralizado que no depende más que del Congreso del Estado. De alguna forma es todo de forma libre, ¿no? En base a denuncias y demás. Sin embargo, se ha cuestionado mucho tu actuar, no tu actuar, pero sí por lo menos la cercanía con el gobernador. Has estado en algunas fotografías en un evento de una charreada por ahí, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le puedes decir a la gente de tu cercanía con el gobernador? ¿Es mala, es buena? ¿Tiene alguna repercusión para las decisiones que él tome? Mira, efectivamente la auditoría, la institución, o sea, la Auditoría Superior del Estado,
orgánicamente depende del Congreso. Tiene, sin embargo, autonomía técnica y autonomía de gestión, que significa que sus determinaciones, sus decisiones, la programación de las auditorías, sus resultados, no están sujetos ni siquiera al Congreso del Estado, es decir, no están sujetos ni a la Comisión de Hacienda ni al Pleno. En lo que estas dos instancias de la Asamblea Legislativa tienen competencia es en la revisión de los informes, ¿no? Los informes individuales finales y el informe general. Fuera de eso, no tiene competencia para inmiscuirse en el trabajo de la auditoría. Bueno, las fotografías que han aparecido ahí pues han sido, digamos, fuera del ámbito laboral, pero una cosa sí te digo, da la misma que aparezca yo en una fotografía con el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Legislativa, o cualquier diputado que aparezca con el gobernador o algún otro servidor público del gabinete. ¿Por qué? Porque ellos, tanto el legislativo como el ejecutivo, son sujetos fiscalizados. Y sí me han cuestionado que las formas, que en política la forma es fondo, como lo dijo un viejo priista. Sin embargo, me parece que en el tema de la fiscalización no hay formas, ¿no? Hay fondo y el fondo son los resultados, ¿no? Ahí yo discreparía de que la forma es fondo, ¿no? Y más tratándose de una actividad en la que se exige profesionalismo y objetividad e independencia. Héctor, en la pasada administración de la ACE, la saliente, fue cuestionada precisamente por la cercanía de Rodríguez con el gobernador Sandoval, y que incluso se utilizó la ACE para presionar a los gobiernos municipales que eran otros. Lo han dicho muchas veces, lo ha dicho el presidente del Congreso, lo ha dicho el mismo gobernador. Esta vez no va a pasar así, esta vez ustedes van a respetar esa situación, el gobernador va a respetar las decisiones de la ACE. Es indudable que la institución ha estado permanentemente sujeta a críticas. Es evidente que sí está desprestigiada, desacreditada socialmente, y parte del esfuerzo que se pretende hacer es precisamente reconstruir, generarle credibilidad a la institución, y esta solo puede alcanzarse en su mayoría perfiles altamente profesionales, capacitados, con experiencia, garantizarles la seguridad, la certidumbre en su labor, es decir, una permanencia, desde luego sujeta a evaluación y sujeta a el profesionalismo que debe tener cada uno de los auditores. Sí es evidente que el titular de esa institución juega un rol determinante a partir de que respete el trabajo de los auditores, porque también esa autonomía técnica y esa autonomía de gestión te permite o le permite al auditor tener ciertas atribuciones que pueden degenerar en una discreción mal empleada, ¿no? Es decir, el auditor puede sesgar desde que hace su planeación y desde que presenta su programa anual de auditorías, puede empezar una manipulación. Y es cierto, ¿no? Se tiene que dejar, se tiene que acabar con esa influencia, no solo del poder ejecutivo, ¿no?, sino de los otros poderes e incluso de algunos ayuntamientos, digamos, importantes. Es cierto que
objetivamente se puede acreditar que hay organismos, el propio Sistema Estatal de Desarrollo, o sea, el DIF, o el propio patronato, o algunos otros entes que no fueron auditados por lo menos en los últimos 2 o 3 años, o manipular las muestras de auditoría, porque la auditoría no se hace sobre el 100% ni del recurso ni de las obras, pero sí hay parámetros que tienen que respetarse, es decir, obras relevantes hay que auditarlas, presupuestos altos hay que auditarlos, instituciones socialmente cuestionadas hay que auditarlas. Y hay que respetar el trabajo de los auditores. Es algo, es una de las quejas con las que me he encontrado, ¿no? Los auditores van, hacen su trabajo, encuentran hallazgos, pero resulta que el titular, incluso los auditores especiales de obra, de infraestructura, pueden manipular, sesgar, es decir, rasurar los resultados, ¿no? Y eso genera un desánimo en el auditor profesional. Evidentemente también, como tú lo señalas, la institución ha sido un instrumento usado políticamente contra los adversarios políticos. Y yo entiendo que esto no es ni el objetivo ni la finalidad de esta institución. ¿Quién garantiza que no va a pasar eso? En mucho garantiza el titular de esta institución. Si uno entiende que ese es el rol, entonces debe trabajar en una área que prácticamente fue abandonada, desmantelada, como lo es la auditoría de evaluación al desempeño. Para mí esa área juega el rol más importante incluso de las atribuciones que tiene, ¿verdad? Porque auditar no es propiamente o solamente vigilar que los recursos se apliquen de manera correcta, no, es incrustarse desde el diseño de las políticas públicas, desde los programas y desde el presupuesto. Es decir, la auditoría tiene competencia para que el gobierno procure presupuestar el recurso en función del interés colectivo, con indicadores que te lleven a presupuestar obras de utilidad social. Si así fuera, no se tuvieran obras altamente cuestionadas, socialmente cuestionadas, no solo incluso por el uso de recursos abundantes, es decir, de obras multimillonarias, sino de su utilidad y de su impacto social. La auditoría tiene que llegar a recomendarles al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, que ciertas obras que estarían en el Plan Estatal de Desarrollo no tienen la viabilidad suficiente para ser ejecutadas. Héctor, una pregunta que estoy obligado a hacerte porque eres un encargado de la auditoría, no eres el titular, por no ser redundante. Sí, mira, yo soy auditor, fui nombrado auditor especial del área financiera y por orden de prelación cargo de encargado. Efectivamente la titularidad no es tal, es un encargado del despacho porque está el litigio, digamos, de todos conocido. Hay dos amparos, porque mucha gente no sabe que hay dos procedimientos administrativos, uno vinculado a el tema de ejercer dos cargos que están impedidos, o a aceptar dos cargos que estás impedido aunque no los ejerzas.
y el otro derivado de una denuncia que hizo el órgano interno de control de la auditoría ante la Comisión de Hacienda por la sustracción de recursos a través del uso de tarjetas sin que los tarjetavientes estén enterados, es decir, usaron tarjetas bancarias sin que se dieran cuenta los titulares para estar cobrando del erario público, y lo denunciamos también, cuyo monto en los 3 años alcanzó los 12 millones de pesos. Entonces ahí se abrió un procedimiento administrativo, como medida cautelar la Comisión de Hacienda suspendió al auditor y este se amparó, y tengo entendido, según salió publicado en las redes, no en las redes, sino en la intranet del propio Poder Judicial de la Federación, que le han negado el amparo, le han negado, la suspensión definitiva al exauditor o al auditor todavía, y yo creo que está cerca ese desenlace. Yo he sostenido que el amparo solamente procedería tratándose del fallo definitivo, y lo lleva a cabo la Asamblea. Entonces, entiendo que al final de cuentas el litigio va a tener como propósito tratar de, si es que así lo decide el exauditor o el judice, como dices, si decide litigarlo, ¿no? Porque yo creo que esta suspensión se la van a negar, al final de cuentas, y tendría que irse a litigar sobre el fallo, ¿no? Pero eso no entorpecería la función de este órgano, función primordial y fundamental, que es revisar el gasto de ejecutivo y legislativo de todos los poderes. El auditor general, bueno, el auditor, el aún titular, Roy Rubio, sigue cobrando como tal, como auditor en el Congreso del Estado. ¿Ha dejado de cobrar alguna quincena? Mira, cuando se le separa del cargo como medida cautelar, como medida provisional para realizar las investigaciones por parte de en este caso de la autoridad que lleva el procedimiento, que es la Comisión de Hacienda, la ley obliga a fijarle de manera provisional un mínimo vital, que así lo ha llamado en jurisprudencia la Corte, ¿no? Ese mínimo vital no depende de la voluntad del Congreso, en específico de la Comisión de Hacienda, sino por ley debe de fijarse. ¿Por qué? Porque no ha sido, aunque ya fue en algún momento removido del cargo, todo el tiempo se le ha estado pagando como mínimo vital el 33% de esos ingresos. Eso es porque todavía no se le ha encontrado responsable de las faltas graves que en ambos procedimientos se le ha seguido, ¿no? Entonces, sí quiero dejar claro, Roy sigue siendo el titular de la auditoría en términos legales. Está separado del cargo, hay un encargado del despacho por disposición de la ley. Las actuaciones de este último son perfectamente legales, pero yo entiendo, con mi experiencia en litigio y en materia de constitucional sobre todo, que se trata de un cargo de interés público y que el interés particular no debe prevalecer, y yo entiendo que así lo va a establecer el Poder Judicial de la Federación a través del juez de distrito y confirmado por el colegiado. En este sentido, no creo que falte mucho para que se resuelva, y la Comisión de Hacienda lanzará la convocatoria, y si tenemos condiciones, participaremos en esa convocatoria por el cargo de la titularidad de esta institución de la mayor relevancia. Pues muchas gracias a todos por seguirnos en esta segunda emisión de la entrevista a fondo. En esta ocasión nos acompañó el encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, Héctor Benítez. Muchas gracias por acompañarnos.
acompañarnos, por darnos la entrevista. Gracias por contestar nuestras preguntas. Gracias, Luis, y te agradezco la manera objetiva y que cuestiones a fondo, como se llama tu programa en red, ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas tardes.